Vamos a hacer una breve exposición acerca de la historia de los procesos de canonización y beatificación en la Iglesia Católica. En primer lugar, nos preguntamos por qué la Iglesia canoniza a personas que son como nosotros, personas del mundo que han vivido en una época histórica determinada y que han tenido las mismas luchas e incluso los mismos defectos que tenemos nosotros. En primer lugar, para proponernos a un modelo de vida cristiana y decirnos que si esa persona que también tenía defectos y pecados pudo llegar a la santidad, que no es otra cosa que la unión con Dios y la identificación con Cristo, evidentemente solo se puede llegar a la santidad después de esta vida, cuando llegamos a la presencia de Dios en el cielo. Entonces quiere decir que también nosotros podremos llegar a esa santidad. Son nuestros modelos de imitar. En segundo lugar, son intercesores. Nosotros podemos acudir a los beatos y a los santos para pedir a Dios gracias especiales, sobre todo porque hay santos que podemos decir, porque no dejan de ser humanos, una vez que están en el cielo, que tienen una sensibilidad particular, y por eso existen patronos. Existe, por ejemplo, el patrono de los estudiantes, como Santo Tomás de Aquino, o el patrono de los políticos, como Santo Tomás Moro. Y así pues existen muchos patronos que, debido a un aspecto particular de su vida, pues son intercesores en un aspecto particular también de nuestra propia vida. En tercer lugar, a los santos se les da culto público, un culto de veneración que redunda en el único culto de adoración que se le rinde a Dios nuestro Señor. Vamos a hablar ahora de la historia de los procesos de canonización y beatificación. Estos procesos comenzaron a reglamentarse en el año 1588 y antes de ese año las canonizaciones y propiamente canonizaciones, porque las beatificaciones comenzaron a distinguirse a partir de 1588, fueron en un principio por un clamor popular. De hecho, en los siglos II al IV se dio espontáneamente en la Iglesia Católica el culto a los mártires, y estos mártires fueron venerados como santos por los primeros cristianos. A partir del siglo IV al siglo VI comenzó el culto a los confesores de la fe, que eran aquellos santos que murieron de muerte natural, no mártires, pero que tuvieron una vida ejemplar, digna de imitar, y que vivieron esas virtudes heroicamente. Luego vino el proceso de las canonizaciones episcopales, donde ya los obispos en sus diócesis se dedicaban a canonizar a las personas que ellos consideraban, según también el clamor popular, que habían tenido una vida santa. Y esto duró hasta el siglo XII, a partir del cual el Papa se reservó las canonizaciones. En total, las canonizaciones episcopales fueron 1950. Un número grande que, sin embargo, es un número inferior a las canonizaciones que han realizado los últimos papas en el siglo XX y XXI de nuestra historia de la Iglesia. Algunas curiosidades sobre las causas de beatificación. El primer santo no mártir venerado en la Iglesia Católica fue San Martín de Tours, quien vivió entre el 316 y el 397 de nuestra era. Las canonizaciones más rápidas de la historia de la Iglesia, evidentemente antes de la reglamentación de los procesos, fueron la de San Pedro de Verona, 337 días después de su muerte, y la de San Antonio de Padua, 352 días después de su fallecimiento, un 30 de mayo de 1232. También la causa de San Francisco de Asís fue bastante rápida, menos de 2 años después de su fallecimiento, y esto también ocurría en la Edad Media, en una época también donde había santos que eran aclamados por el pueblo, como estos ejemplos que hemos puesto. La canonización más numerosa de la historia en cuanto al número de santos canonizados fue la de los mártires de Otranto, que murieron martirizados en 1480 y fueron canonizados por el Papa Francisco en el año 2013. Evidentemente, ese proceso se dio durante el pontificado de Benedicto XVI. Fueron
813 mártires. Luego pues está el beato que no llegó a serlo, el padre León Deón, fundador de los deonianos, del Sagrado Corazón de Jesús, pues porque se aprobó el milagro para su beatificación. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI decidió no beatificarlo debido a la prudencia por encontrarse algunos escritos que fueron considerados antisemitas. Luego, las canonizaciones papales, que pues como hemos dicho, se reservaron al Papa desde el siglo XII hasta nuestra actualidad, pues fueron del siglo X al siglo XVI 111, un número bastante pequeño con respecto a las canonizaciones episcopales durante la Edad Media. La primera reglamentación de los procesos de beatificación y canonización fue en el año 1588 y se hizo la distinción entre beato y santo. Beato es aquella persona que es venerada en un lugar determinado o en un ámbito de la iglesia determinado. Por ejemplo, pues en una zona geográfica, como por ejemplo en Venezuela, tenemos a la beata Carmen Rendiles, a la beata María de San José o Candelaria de San José, que se veneran solamente en Venezuela. A su vez, la beata Candelaria de San José, que es una fundadora de una congregación, puede venerarse también en todas las casas de la congregación que fundó, aunque no se encuentren en Venezuela. Las últimas normas de los procesos de beatificación fueron sancionadas por el Papa Francisco el 27 de septiembre de 2016 con el motu proprio Maiorem ad Dilectionem, donde pues se especifican las vías a través de las cuales una persona puede llegar a los altares. Uno de los papas que más personas ha llevado a los altares ha sido San Juan Pablo II, quien canonizó a 482 santos y beatificó a 1341. Sin embargo, como ya hemos dicho, el Papa Francisco realizó una canonización de más de 800 santos, que supera evidentemente al número de santos ya canonizados por el Papa San Juan Pablo II. Pues habíamos hablado de esas 4 vías para las declaraciones de canonización y beatificación que fueron sancionadas por el Papa Francisco en ese motu propio del año 2016. Esas 4 vías o esos 4 tipos de procesos son los siguientes. El primero es la vía de las virtudes heroicas. Son los llamados confesores de la fe, es decir, los santos que mueren de muerte natural, no mártires, a los que se les estudia su vida y particularmente si vivieron heroicamente las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad y las virtudes cardinales de justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Otra vía para estudiar la santidad de una persona es la vía del martirio, aquellas personas que fueron asesinadas por odio a la fe. También, pues, puede darse un caso de confirmación de un culto antiguo, son las llamadas beatificaciones o canonizaciones equivalentes, que pues se trata de personajes históricos de la antigüedad que fueron venerados como beatos, como santos, pero nunca fueron declarados tales por la autoridad de la Iglesia, de manera que el Papa puede sancionar ese culto inmemorial que se da a esas personas. Esa es otra vía. Dentro de estas vías se encuentran también las causas históricas, que son aquellas causas donde no hay testigos que conocieron a esa persona que quedan vivos. Y por último, la vía del ofrecimiento de la vida, que particularmente se basa pues, en esas personas que se entregan por la caridad a los demás y que fue sancionada justamente en ese motu propio del año 2016. También en la historia de los procesos de beatificación se han dado procesos mixtos. Ponemos 2 ejemplos. Uno es el de San Juan Diego, que fue beatificado como confirmación de culto por Juan Pablo II, es decir, no se hizo un proceso ni de virtudes heroicas ni de milagro para beatificarlo, sino simplemente se ratificó un culto inmemorial y se le declaró beato. Sin embargo, en la canonización sí se hizo un proceso histórico de su vida y además se pidió un milagro para su canonización. Tenemos otro caso curioso que es el de San Maximiliano María Kolbe, quien murió en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, entregando su vida por otra persona en el búnker de la muerte, siendo condenado a morir de hambre. San Maximiliano, el proceso que se hizo de su vida fue como confesor de la fe, es decir, se estudió sus virtudes heroicas y se pidió un milagro para su beatificación.
Sin embargo, se canonizó como mártir, y en este caso, pues un mártir de la caridad. También tenemos, para terminar, casos de canonizaciones equivalentes. Ahí tenemos 3 ejemplos que fueron declarados santos por el Papa Francisco. San Pedro Fabro, uno de los fundadores, de los iniciadores de la Compañía de Jesús en el siglo XVI junto con San Ignacio de Loyola, a San Junípero Serra, un sacerdote franciscano que evangelizó pues, las zonas del sur de los Estados Unidos, y San José de Anchieta, llamado también apóstol de Brasil. Son algunos de los casos de canonización equivalente donde el Papa confirma un culto muy antiguo y por tanto da a esas personas el título de santos. Que Dios les bendiga.